importante que vengamos a la casa del Señor con la actitud correcta. Si usted quiere que algo acontezca en su vida, tiene que acercarse a Dios creyendo que le hay. Así lo dice su palabra. Acercarnos a Él creyendo que le hay. Si nosotros, hermanos, venimos aquí sin creer en Dios, con duda en nuestro corazón, o venimos solamente por pura religiosidad, hermanos, déjeme decirle que usted pierde el tiempo aquí, que es tan valioso el tiempo porque es corto. Y más ahora que los días se acortan aún más, ¿verdad? No es que nada puede acontecer, no, algo puede acontecer en su vida, pero usted está perdiendo un tiempo valioso que puede aprovechar en el Señor. Así que yo le invito que siempre que usted venga a la casa del Señor, traiga la actitud correcta, traiga expectativa, traiga deseo de adorar a Dios, traiga en su corazón gratitud, traiga en su boca palabras de alabanza para el que vive y permanece para siempre, para nuestro Dios. Amén. Estamos en el año 2025. A escasos, ¿cuántos días? 14 días han transcurrido ya de este año. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Aunque para alguna gente algunos acontecimientos no son tan maravillosos, para nosotros que somos los hijos de Dios, Dios siempre está haciendo cosas maravillosas. Amén. ¿Cuántos hemos disfrutado en estos 14 días de la fidelidad y la misericordia de Dios? Amén. Gracias a Él porque no ha escaseado el pan en nuestra casa. Amén. Porque tenemos salud, porque tenemos vida. Y esa es la bendición que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Este es el año que hemos declarado como el año de nuevas temporadas. Así que téngalo presente, año de nuevas temporadas. Cada mañana que usted se levanta, que le da gracias al Señor, póngase y pregúntese expectante y dígale, Señor, ¿qué nueva temporada está por venir a mi vida? ¿Qué nuevo acontecimiento vendrá a mi vida? ¿Qué es lo que tú vas a traer a mi familia? ¿Qué vas a traer a esta casa? Esté expectante. Amén. Así debemos vivir siempre con el Señor, expectantes de lo que Él está haciendo. Amén. A veces en nuestra vida hay desafíos, a veces en nuestra vida hay situaciones engorrosas que tenemos que atravesar, pero tenemos promesa en el Señor y dice que a los que le amamos y andamos conforme a su propósito, ¿qué dice? Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así que si está pasando algo que usted piensa o que el enemigo le ha hecho creer que no es algo bueno, que no es algo agradable en su vida, crea que Dios está haciendo algo bueno en su vida y que algo positivo va a salir de esa circunstancia. Amén. Por eso yo quiero ahondar un poquito más en este tema, porque no sé si ustedes son como yo, pero yo sí soy bien preguntona con Dios. Siempre que hay algo, yo siempre le pregunto al Señor, pero nuevas temporadas, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo es? Hoy platicaba con mi esposo justamente en la tarde y le decía, tengo tantas preguntas en mi mente. ¿Qué son las nuevas temporadas? Si todas las temporadas que vienen para mi vida, le digo yo, van a ser buenas o hay algunas, porque hay algunas temporadas que no nos van a agradar mucho, ¿verdad? Porque usted sabe que así como están las temporadas, está el invierno, está la primavera, está el verano, está el otoño. Usted sabe que en el invierno, ¿de qué se sufre? De frío. En la primavera, ¿de qué se sufre? De alergia. Bueno, si le buscamos lo malo a cada cosa ahí, le vamos a encontrar cosas malas a las temporadas, ¿verdad? En el verano sufrimos de calor, en el otoño el hojarascal que hay que estar barriendo todos los días, ¿verdad? Entonces, y mucha lluvia. Entonces, cada temporada tiene sus pros y sus contras. Entonces yo le decía a mi esposo hoy, ¿y cómo yo puedo acelerar mi temporada? ¿Qué necesito para
para entrar, cómo prepararme para una nueva temporada y tantas preguntas que me hago, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes también se deben de hacer preguntas, ¿verdad? Para lo que estamos viviendo para este 2025. Así que yo estuve indagando y empecé por preguntarme cuál es la diferencia entre un tiempo y una temporada, porque mire que son dos cosas distintas. El tiempo es una cosa y las temporadas son otra. Hay una diferencia entre tiempo y temporada. Cuando estamos viviendo nosotros un tiempo es en general, o sea, no hay un evento especial que tomará lugar, sino que viene algo natural. Estamos viviendo un tiempo, ¿verdad? Natural, sin ningún acontecimiento. En cambio, una temporada siempre está marcada por un acontecimiento especial. Cuando vivimos un tiempo, estamos viviendo en un tiempo natural y general. Pero cuando entramos a una nueva temporada, siempre una nueva temporada está marcada por un acontecimiento especial. Por un acontecimiento especial. ¿Y qué podría ser ese acontecimiento especial? Ese acontecimiento especial es un suceso importante y planeado que determina un antes y un después. Un acontecimiento es un suceso importante, mire, y es planeado. Ahora, hay sucesos importantes y planeados que los hacemos nosotros como metas personales, como objetivos personales. Pero cuando hablamos de una nueva temporada en Dios, ese acontecimiento especial, ese suceso importante lo determina Dios en nuestra vida, que marcará siempre un antes y un después. Las cosas no vuelven a ser las mismas cuando se inicia una nueva temporada. ¿Por qué? Porque ese suceso importante que Dios determina en nuestra vida siempre va a marcar en nuestra vida un antes y un después. ¿Cómo le llamamos a ese suceso importante, hermanos? Le llamamos transición. Así le llamamos. Transición. Entonces, ¿qué es una transición? La transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. La transición nos hace a nosotros pasar de un modo en que nosotros estamos o somos. Cuando hablamos de somos, hablamos de nuestro ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, ¿verdad? Cuando hablamos de estar, hablamos de una ubicación, hablamos de cómo estamos en este momento, ¿verdad? Con cualidades en nuestra vida, a otro diferente que Dios puede llevarnos. Ahora, para poder nosotros sufrir una transición, lo primero que nosotros necesitamos, hermanos, siempre es renovar nuestro entendimiento. Debemos renovar nuestra manera de pensar. Para poder transicionar debemos renovar nuestra manera de pensar, porque si no, la transición se va a convertir en algo perenne en nosotros, o sea, en algo que se va a quedar ahí siempre. Y nosotros nunca vamos a salir de ese tiempo de transición, sino que vamos a estar ahí como en un ciclo, ¿verdad? Que se repite y que se repite y que se repite, porque no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Por eso es importante entender los tiempos y las temporadas. Es muy importante para nosotros saber en qué momento de nuestra vida estamos. ¿En qué momento de nuestra vida estamos? Si estamos en el tiempo o estamos entrando ya a una nueva temporada en Dios. Entonces, debemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no nos renovamos, hermanos, no podemos transicionar. ¿Por qué? Porque la transición es el puente que nos conecta con un nuevo nivel de gloria.
La transición es ese puente que tenemos que atravesar para recibir un nuevo nivel. En otras palabras, la transición se convierte ¿en qué? En los procesos en nuestra vida. Los diferentes procesos que nosotros podemos vivir, ¿verdad? En las que son dados a través de ¿qué? De las diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida. Entonces, si usted está viviendo un proceso en su vida, usted está en tiempo de transición. ¿Cómo puede salir de la transición? ¿Sabe cuánto tarda la transición? Tarda el tiempo que usted tarda en entender ese proceso. O sea que no hay un tiempo determinado. Puede ser que una persona entre a un tiempo de proceso y tarde meses en entenderlo y pasa y es promovido a una nueva temporada, a un nuevo nivel. Como hay gente, como el pueblo de Israel, que estuvieron 40 años en proceso, en un desierto. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo en que Dios quería moverlos a una nueva temporada en su vida, ellos no entendieron el proceso de la transición y no tuvieron fe. Ellos salieron de Egipto, de esclavitud, y al llegar a la frontera de la tierra prometida, tardaron 2 años en llegar ahí. ¿Y qué sucedió cuando llegaron en esos 2 años que tardaron en llegar? Cuando estaban listos para ir y poseer la tierra, empezaron a dudar y dijeron, hey, pero ¿cómo es eso de que nosotros vamos a ir a tomar esa tierra? ¿Cómo es eso? Yo creo que mejor, dijeron ellos, mandemos espías. Mandemos a alguien que vaya a escudriñar la tierra primero, mandemos a ver qué es lo que está aconteciendo allá, cómo se mueve, cómo están las ciudades, cómo están, ¿verdad? Cómo se mueve todo el teje y maneje, y entonces cuando ellos vengan tomamos la decisión si entramos o no entramos. Ese es el pensar humano. Ese es el pensar humano. Dios los sacó de la esclavitud y les dijo, los voy a llevar a que tomen posesión de la tierra. Para Dios aquello estaba hecho. Para ellos no lo habían visto, no estaba aconteciendo todavía. Ellos tenían que hacer que esas cosas acontecieran, pero tenían que tener fe y creer en Dios. Y mire que no salieron sin ningún evento que pudiéramos decir nosotros, algo donde ellos no pudieran conocer al Dios que los estaba sacando de esclavitud. Porque desde el momento en que Dios estaba sacando a esa nación de Egipto, Dios manifestó su poder en Egipto a través de las 10 plagas. Por si no les quedaba y no habían aprendido o no habían tenido la visión suficiente del poder de Dios que estaba a favor de ellos como pueblo, cuando ellos salieron camino y se enfrentaron entre el ejército egipcio y el mar rojo que estaba enfrente de ellos, Dios de manera poderosa abrió el mar delante de ellos para que ellos pasaran en seco. Y cuando el ejército de Faraón, cuando el ejército egipcio comenzó a entrar para pasar en seco, así como había pasado el pueblo de Israel, el mar se volcó sobre el ejército y los mató. Ellos lo vieron. Nadie se los contó. Luego salieron de ahí y comenzaron a alabar a Dios en un momento emocional de sus vidas. Pero luego tuvieron sed y dijeron, ay, para esto nos sacaste. Y comenzaron a renegar. Y comenzaron a murmurar contra Moisés. Y le dijeron, para venirnos a matar en este desierto de sed nos sacaste. ¿Y qué hizo Dios? Brotó agua de una peña. ¿Sabe lo que es una peña? Una piedra. ¿Dónde se ha visto que de una piedra salga agua? Pero ellos lo vieron con sus ojos y bebieron del agua de la peña. No tenían que comer y Dios hacía que descendiera maná cada día para que ellos comieran y se alimentaran. Ellos miraban el poder de Dios. Luego cuando llegaron ahí
a ese tiempo de promoción, a ese tiempo donde estaba lista la transición para ya no ser más esclavos, sino ser conquistadores y poseedores de una tierra, ¿qué sucedió? Volvieron a dudar. Volvieron a pensar si estaban o no estaban preparados, si Dios estaba con ellos o no estaba con ellos, después de ver todos los acontecimientos que habían venido sobre ellos y sobre el pueblo de Egipto. Entonces, ¿cuánto dura un proceso? ¿Cuánto dura un tiempo de transición, hermano? Dura el tiempo que usted quiera que dure. Hasta que usted cambie, ¿qué? Les dije yo, para transicionar, ¿qué necesitamos? Renovar nuestros pensamientos, renovar nuestro entendimiento. Si nosotros seguimos pensando que las cosas van a acontecer de acuerdo a como yo creo que se han hecho siempre, es que nadie va a la guerra si primero no mide qué ejército tiene, cuántas armas tiene, cuántos soldados tienen en la guerra. Es que nadie va al súper sin siquiera saber cuánto dinero lleva para comprar. Es que nadie va al banco a retirar si no sabe primero que le han depositado. ¿Verdad que ese es el estilo natural? ¿Sí? Amén. O usted es de los locos que se va al banco y no, yo no sé si me depositaron, pero deme 1,000 de la cuenta que los ocupo. Hay pocos locos así. Y entonces a esos locos Dios les responde. A los que se atreven. A los otros, no, pues que sigan esperando el depósito. Y empieza a llamar molesto, ¿verdad? Que ¿por qué me dijiste que me ibas a depositar? No me has depositado. Y empiezan los dimes y diretes. Entonces eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaban listos para ser promovidos, estaban listos para la nueva temporada. Estaban todos los acontecimientos dados para que ellos pasaran de ser esclavos a ser dueños. Pero la mentalidad de esclavos no la dejaron en Egipto. La traían con ellos durante todo el camino. ¿Y qué les sucedió? Que allí se quedaron. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios se enojó tanto con ellos por esa incredulidad, que dijo, ninguno de los que salió de Egipto va a entrar a la nueva tierra, excepto aquellos 2 espías que casi matan, porque eran los únicos que sí creyeron que podían conquistar la tierra. Solo ellos, de los mayores de 20 años, entraron a la nueva temporada. El resto murieron en el desierto durante los 38 años siguientes. Y es lamentable, hermanos, que muchos de nosotros, muchos de los creyentes hoy día, nunca salen de la transición, nunca salen del proceso, mueren en el proceso. Si bien es cierto, la salvación no la pierden porque Dios nos la dio y no tenemos que hacer ningún mérito para adquirirla, pero es lamentable que vivamos una vida de miseria, que vivamos en una vida de escasez, que vivamos en una vida llena de enfermedades, que vivamos en una vida angustiados, que vivamos en una vida sin gozo, sin paz, sin alegría, siendo hijos de Dios cuando Dios ha prometido que cuando venimos a Él, así le dijo a la mujer samaritana, ¿sabes qué? Si tú bebieres del agua que yo te daré, de tu interior, dice, correrán ríos de agua viva. Ríos que brotan del interior, de agua viva. Pero lamentablemente hay muchos creyentes que no salen de los procesos. ¿Por qué? Porque no se renueva la mente, porque no cambiamos el estilo de pensar. Y si nosotros no cambiamos el estilo de pensar, si no renovamos nuestra mente, hermanos, tampoco nosotros vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas siempre. Vamos a seguir hablando de la misma manera siempre. ¿Usted ha escuchado que hay cristianos que tienen 20, 30 años de ser hijos de Dios y siguen hablando con malas palabras?
¿A qué cree usted que se debe? ¿Usted ha visto que hay cristianos que siguen viviendo en escasez y en miseria y nunca cambian el estilo de vida? ¿Ha visto creyentes que jamás han experimentado un milagro en su vida de sanidad, de salud? ¿Por qué? Porque no se cambia la manera de pensar. Porque siempre estamos pensando y actuando de acuerdo a los parámetros. El hermano David decía en la oración, los acontecimientos que vienen, que están sucediendo en el mundo, no son para nosotros. Porque a nosotros, ¿qué nos pasó? ¿Qué dijo usted en la oración, hermano? Los acontecimientos nos hacen que nosotros tengamos que nos despertemos, que nos preparemos. Pero si nosotros nos convertimos en voceros de HCH, en voceros de CNN, y solo estamos repitiendo como grabadoras los acontecimientos del mundo, en vez de convertirnos en los voceros de Dios, generando que la palabra del Señor comience a orbitar en lo que nosotros nos movemos, entonces, ¿qué cree usted que va a acontecer? Si usted vive hablando nada más como un vocero, como un reportero más, sin cámara, sin micrófono, pero se convierte en vocero de ellos. En vez de ser nosotros los voceros de las nuevas de salvación, en vez de ser nosotros los voceros de las nuevas de paz, en vez de ser nosotros los voceros de las nuevas de salvación, en vez de ser los voceros del cielo que anuncian una nueva temporada para aquel que está listo para escuchar. Porque la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo pienso cuando la palabra dice obreros pocos, y nos vamos a las estadísticas de los cristianos en la población hondureña, se habla que hay más del 50% de la población total adulta que es cristiana. ¿Y cómo si hay tanto creyente, hay tan poco obrero? ¿Usted no se pregunta esas cosas? Yo me pregunto todas esas cosas. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos convirtiéndonos en voceros de un mensaje de muerte en vez de un mensaje de vida y de salvación. Porque nosotros tenemos nuestra visión entenebrecida, nublada. Las circunstancias, ¿verdad? Estamos como la parábola del sembrador, donde dice que una parte cayó sobre espinos, y cuando la semilla comenzó a crecer y a germinar, también los espinos comenzaron a crecer alrededor. ¿Y qué sucedió? Los espinos ahogaron. No la dejaron crecer, no la dejaron desarrollar. ¿Cuántos espinos están ahogando la palabra de Dios en su vida? ¿Cuántos espinos están ahogando? ¿Cuántas circunstancias en su vida están ahogando la palabra? ¿Cuántas situaciones que usted está viendo? ¿Cuánta manera de pensar antigua que no ha renovado en su vida está ahogando la palabra? Que usted de repente sufre un despertar y dice, cierto, esto es. Pero cuando llega a su casa y cae a la realidad, usted cree más en la realidad que en la verdad de Dios. Y los espinos lo ahogan nuevamente. Y la palabra no puede germinar, la palabra no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede dar el fruto. ¿Por qué? Porque necesitamos desarraigar esos espinos que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Antes de una temporada nueva tenemos que sufrir una transición. Si no hay transición, no hay una nueva temporada. Así que necesitamos, hermanos, entenderlo. En Isaías 43, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo difícil. Estaban viviendo en el exilio, habían sido llevados en cautiverio, casi similar, podríamos decir, a lo que estaban viviendo cuando estaban en Egipto. Habían sido llevados cautivos.
estaban lejos de su hogar, los habían llevado de sus ciudades, de sus casas, se los habían llevado para otro lugar. Estaban viviendo una temporada dura. Y Dios habló a través del profeta Isaías al pueblo y les dijo en el verso 18 y 19. Acompáñenme a leer Isaías 43, 18 y 19. ¿Lo tenemos? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué pasa cuando usted está atravesando una circunstancia difícil en su vida? Y alguien viene y le dice, sí, pero gócese. A veces le dan ganas a uno de darle un trancazo al que le está diciendo que se goce, ¿verdad? Porque uno piensa, ¿qué sabe este de lo que yo estoy viviendo, de la angustia? ¿Qué sabe? Más si cuando hay una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué sabe de los dolores, del insomnio? ¿Qué sabe este de lo que yo estoy viviendo? Y viene y me dice, gócese. Algo así estaba haciendo Isaías con el pueblo. Estaban en esclavitud, estaban en cautiverio. Los habían sacado de sus hogares, se los habían llevado, les habían robado todas las posesiones. Estaban ahí como en el abandono, en la soledad. Y supongo yo que como cualquier ser humano normal, ¿verdad? Cuando está viviendo en un lugar diferente de donde ha venido, siempre empieza a decir, ay, mi tangamandapio, como decía Jaimito el cartero, ¿verdad? Ay, mi ciudad. Yo recuerdo cuando me vine para La Lima. Yo siempre que venía y cruzaba el puente de la Democracia en el bus cuando venía del trabajo, porque yo iba a trabajar todos los días allá, se me rodaban las lágrimas. Porque mi ciudad bonita, como dice el alcalde de allá, ¿verdad? Yo la estaba dejando atrás porque yo ya no vivía ahí. Y me acuerdo que yo lloraba ahí a solas en el bus. Yo decía, ay, no, ¿y a qué lugar tan horrible me vine a vivir? Así miraba yo La Lima. Esta chiquitencia, Señor, decía yo. No hay nada aquí. Eso pensaba. Así estaban ellos. Recordando Jerusalén. Recordando su templo que había sido saqueado. Recordando lo glamuroso, porque usted sabe lo que era ese templo de Israel. En Jerusalén, hasta con oro en las puertas. Y cuando ellos empezaban a acordarse y a decir, ¿y ahora dónde estoy viviendo? Quizás en una choza, quizás abajo de un puente, quizás durmiendo en la calle, porque estaban como mendigos, exiliados. Y viene el profeta y le dice, no os acordéis de las cosas pasadas. O sea, dejen de estar pensando en Jerusalén. Dejen de estar pensando en la casa artesonada que tenían. Dejen de estar pensando en aquellas cosas que tenían antes. Dejen de estar pensando en la vida que tenían. No, no las traigan a memoria, les dijo. Qué difícil es ese mensaje. Es difícil. Porque cuando uno está en una situación que no es la que uno quiere vivir, es difícil que le digan, deje de estar pensando y meditando tanto lo anterior. Y dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Para entender este mensaje, hermanos, ¿qué requiere?
para dejar de añorar lo antiguo, lo bueno, lo mejor, para dejar de añorar la comodidad dentro de una incomodidad. Que a usted le digan, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a luz. ¿Qué requiere? Piense por un momento y analice el pasaje. Si coincide conmigo en la respuesta, lo que se requiere es fe. Creer que aunque no lo estoy viendo, pronto va a salir a luz. Pronto va a venir algo. Amén. Creer. Por eso le dije que la única manera de salir del proceso de la transición para entrar a una nueva temporada es a través de la fe. Es a través de la fe. Si nosotros, hermanos, no creemos en lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros, nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver. Y el enemigo se va a encargar de poner cualquier cantidad de obstáculos para que usted no crea, para que usted dude, para que usted permanezca y se estanque en el proceso. Cuando mi matrimonio estaba casi perdido, yo recuerdo, y eso lo hablábamos con mi esposo también hoy en la tarde, que estaba yo analizando el tema de hoy. Me acuerdo que él vino de Estados Unidos y dijo, me voy de regreso. Ya había pagado el coyote que se lo iba a llevar. Mandó la maleta con su ropa, con la mamá en avión. Y yo dije, se va. Y yo dije, se perdió este matrimonio. Y recuerdo que yo estaba llorando, y ya se los he contado en otras ocasiones. Fui, me llevaron a la oficina de la pastora, de la profeta. Y me pregunta qué le pasa, por qué está llorando. Yo andaba los ojos hinchados de llorar. Y créame que no estaba llorando tanto porque me dolía que él se fuera. Lo que me dolía era la vergüenza que me estaba haciendo pasar y cómo me estaba dejando. Porque mi orgullo era mayor que el amor en ese momento. Y lo que más había tocado era mi orgullo. Entonces yo estaba ahí llorando de impotencia, de frustración. Y recuerdo bien que la profeta me escuchó, me puso a leer, ya les he dicho yo, en Josué capítulo 6. Cuando leí yo como, y yo te he entregado Jericó en tu mano, solo ese versículo, el verso 2. Y ella me preguntó, ¿en qué tiempo está hablando Dios ahí con el pueblo de Israel? Hablando del tiempo verbal en la oración. Entonces le dije yo, en tiempo pasado. Bueno, para Dios ya estaba hecho. Ahora, no se las había entregado físicamente, pero para Dios ya estaba hecho que Jericó iba a caer y la iban a tomar. Y entonces vino la profeta y me dijo muy sabiamente, Dios ya le entregó su matrimonio, Giselle me dijo, ¿por qué llora? Ahora me dijo, solo tráigalo del mundo invisible a lo visible para que usted lo pueda ver, me dijo. Se oye un consejo fácil, pero de fácil no tenía nada. Y ya me dijo ella, porque como íbamos a la escuela bíblica, era en la mañana un domingo, vaya, lávese la cara, levántese, ¿dónde se mete tanta palabra? Tenga fe, me dijo, y vaya a trabajar. Y me mandó a trabajar porque yo era la directora de escuela dominical en ese tiempo en la iglesia. Y yo me fui a lavar la cara y me fui a hacer los menesteres que tenía como directora. Y ¿qué sucedió? Para que yo viera eso que la profeta me estaba diciendo, eso que la palabra de Dios me estaba diciendo. La primera victoria vino esa misma semana. Y el coyote embaucó a mi esposo y no se fue.
Y yo podría haber dicho, eso pudo haber abierto mis ojos, ¿verdad? Y decir, Dios está en el asunto. Dios sí me ha entregado mi matrimonio. Pero seguido de eso vinieron un montón de situaciones en nuestro matrimonio, comportamientos inadecuados de parte de mi esposo posterior a eso, que me impedían ver que verdaderamente Dios estaba en el asunto conmigo. Y cuando me pongo a pensar en todas estas cosas, llego a comprender un poco aquella nación que pereció en el desierto, que nunca pudieron abrir sus ojos, que nunca pudieron entender los planes de Dios y que murieron allí en ese desierto. Porque mi matrimonio se pudo haber perdido ahí en ese desierto que estábamos viviendo. Por todos los acontecimientos que se vinieron, porque el enemigo se levantó y trató a toda costa de derribar mi fe, de derribar, de anularme. Pero tuve que pararme, hermano. Un día tuve que reaccionar y cambiar mi manera de pensar. Y al cambiar mi manera de pensar y al deponer el orgullo que estaba dominando mis decisiones y mis emociones, entonces las cosas comenzaron a acontecer como tenían que acontecer. Y enos aquí. Aquí estamos. Celebramos 29 años de estar casados. Pudimos habernos quedado en el 10º año nada más. Y seguramente la salvación no la hubiésemos perdido ninguno de los dos porque somos escogidos de Dios. Pero hay un plan que Dios tiene determinado, amén, para nosotros como matrimonio. Y entre ellos está el que viniéramos aquí a pastorear en esta ciudad. Entonces, si nosotros no cambiamos, no olvidamos, no dejamos de pensar en las cosas pasadas, no dejamos de pensar, de enfrascarnos en las heridas, no dejamos de enfrascarnos en las palabras que me ha dicho, no dejamos de enfrascarnos en las actitudes que ha tenido, en las cosas que me están aconteciendo, hermanos. Si nosotros no tenemos fe, nunca van a salir a luz las cosas que Dios ha determinado que van a acontecer en nuestra vida. Y le dice, ¿no lo conoceréis? Otra vez, dice. ¿Por qué le dice otra vez? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque ya lo había hecho antes con el pueblo. Porque ya habían vivido un tiempo de esa manera y Dios había abierto caminos donde no habían. Había camino a través del Mar Rojo, no lo había, y Dios abrió un camino para que ellos atravesaran. Abrió, dice, ríos en la soledad. ¿Por qué? Porque abrió ríos donde no era normal ni usual que salieran aguas para que ellos bebieran. Dios les proporcionó. Por eso les dije, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas en su vida? Y pareciera, hermanos, que nosotros a veces olvidamos aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando estamos en los momentos difíciles y dolorosos en el tiempo del proceso, se nos olvida muchas veces lo que Dios puede hacer. ¿Sabe que cómo trabaja el enemigo tanto con nuestra alma? Que hasta nos hace sentir que estamos solos. Nos hace sentir que somos huérfanos, nos hace sentir que todo el mundo nos abandonó, como rechazados. Nos aislamos muchas veces. Eso es lo que hace el enemigo. ¿Para qué? Para hacer lo que le da la gana con nosotros. Pero el Señor dice en su palabra, y eso es algo que usted y yo debemos de aprender a creer y a vivir en esa promesa. Que yo voy a estar con ustedes, nos dijo el Señor, ¿cómo? Todos los días. Todos los días, hermano.
O sea, no importa si lo que usted está atravesando es bueno o malo, según su criterio, Dios está con usted siempre. Dios está con nosotros siempre. Y Él se va a encargar cada día de abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es la promesa de Dios para nosotros. Así que cualquiera que sea la circunstancia que usted esté viviendo en este momento, cualquiera que sea el tiempo, el proceso de transición que usted esté viviendo, prepárese porque viene una nueva temporada. Viene una nueva temporada. Créalo y recíbalo. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.